Hola amigos, hoy vamos a hablar de la trampa del confort. Antes habíamos hablado de nuestra relación con el frío y la climatización artificial, algo que nos perjudica en nuestra biología. Pero ahora me voy a referir al libro La trampa del confort de Michael Easter, cuyo subtítulo es llamativo porque dice: ¿por qué una vida sin comodidades puede sanarnos física y emocionalmente? Este libro que estoy leyendo habla de la importancia de afrontar desafíos que permitan manifestar nuestro verdadero potencial. Habla de la necesidad de conectarnos con el silencio, con el aburrimiento, con estar en la naturaleza, con la ausencia de pantallas, con el esfuerzo físico, con la muerte o simplemente con pasar hambre, experimentando algo que nos resulta totalmente desconocido en nuestra vida moderna. Veamos algunos conceptos del libro. Algunos los reproduzco textuales. Hay una base científica para los modernos problemas del primer mundo. El fenómeno concierne directamente a nuestra relación con el confort. Llamémosla expansión del confort. Cuando se introduce una nueva comodidad en nuestra vida, nos adaptamos a ella y las que había antes se convierten en inaceptables. Un ejemplo: pasamos de trepar árboles a trepar escaleras y luego ascensores y luego escaleras mecánicas. El confort de hoy es el malestar del mañana, y eso catapulta el sentido de la comodidad a otro nivel. La cuestión es que cuando experimentamos menos problemas, no nos acontentamos. Simplemente rebajamos la escala de lo que consideramos un problema. Al final tenemos más problemas, pero que son cada vez más banales. Inconscientemente la gente encuentra trabas en cualquier situación, por mucho que la vida nos sonría. O sea que pasamos de no saber si mañana sobrevivíamos a los depredadores en la sabana o al hambre, de eso pasamos al estrés de llegar 5 minutos tarde a la clase de yoga, o que el delivery se atrase 10 minutos con el pedido de comida. Y esto se agrava porque cada vez nos apelotonamos más en ciudades. Refiere un dato, Easter. Cuando se firmó la Declaración de Independencia de Estados Unidos, en 1776, solamente el 5% de los habitantes eran citadinos. En 1876, o sea, 100 años después, esa cifra seguía siendo de solo el 25%. Pero hace unos 100 años empezamos a migrar a las metrópolis. Y esto es un fenómeno que sucedió en todo el planeta. Pero en Estados Unidos hoy un 84% de los norteamericanos viven en ciudades y la cifra no deja de aumentar. Pero según consultora, solo un 12% de las personas quieren realmente vivir en la ciudad. Y eso que la encuesta se hizo antes de la pandemia. Parece que muchos humanos ya aborrecían las urbes cuando empezamos a vivir en ellas hará unos 6.000 años. Actualmente, refiere Easter, puedes mudarte a un piso de una gran ciudad y quedarte allí para siempre. Literalmente puedes estar años sin volver a cruzar la puerta de entrada. Solo necesitas una conexión decente a Internet para trabajar a distancia, pedir comida a domicilio y contactar con médicos virtualmente. Es una realidad que ya existe, no es una fantasía. El gobierno japonés afirma que hay 500.000 de jóvenes en Japón que se niegan a salir de su habitación. Se los llama hikikomori. En cambio, fíjense, la antigua tradición japonesa proponía el llamado misogi, ritual que se llevaba a los discípulos del Aikido a sumergirse en depósitos naturales de agua fría. Las cascadas, los torrentes o el océano les lavaban las deshonras y los volvían a conectar con el universo. Más recientemente, la idea del misogi se ha vinculado a otros desafíos épicos en plena naturaleza. Los misogis contemporáneos reinician la mente, el cuerpo y el espíritu por la fuerza. Ayudan a la gente a superar sus límites
y aportan la confianza, capacidad y concentración. Nuestra especie evolucionó durante cientos de miles de años superando desafíos. Para sobrevivir, siempre fue esencial superar retos, y lo hacíamos sin redes de seguridad. Esos retos podían ser cazar, encontrar recursos para la tribu, migrar del territorio. Y cada vez que afrontábamos uno de estos retos, aprendíamos cuál era nuestro verdadero potencial. Pero de repente, en la sociedad moderna se puede sobrevivir sin desafíos. Tenemos comida en abundancia, una casa confortable, un buen trabajo al que ir, personas que te quieren. Y parece que es una vida correcta, es una vida en la zona de confort. La mayoría vivimos en este pequeño espacio. No tenemos ni idea de lo que hay en las adyacencias de nuestro potencial. Y como no tenemos ni idea de lo que hay más allá, nos perdemos algo que es vital. Las personas tienen un potencial innato que se activa cuando salen y hacen cosas extremas, cuando exploran y desafían los límites de su zona de confort. Se busca hacer una tarea ardua que imite los desafíos que los humanos solían afrontar en todo momento. Esos desafíos que el entorno nos planteaba de forma natural y de los que hoy estamos tan desconectados. Y luego, cuando volvemos a nuestra vida diaria, después de trascender esos desafíos, somos mejores personas. Tenemos los recursos adecuados para el trabajo y una práctica que dispara la salud y el potencial físico, mental y espiritual. Y permite conectarnos con el flujo creativo. Los ritos de pasaje de los jóvenes eran habituales en muchas culturas indígenas. Por ejemplo, penetraban en las montañas o en el desierto sin armas ni comida y pasaban una semana a solas. Ayunaban y apenas bebían agua. Estaban a merced de los elementos de la naturaleza y no tenían cobijo ni hoguera. Esas cruzadas servían para fortalecer la mente, el cuerpo y el espíritu. Por ejemplo, los hombres jóvenes masái de una tribu africana tenían que adentrarse solos en la sabana y cazar un león macho, y no podían usar rifle ni arco, lo hacían con lanza. Esas cacerías solitarias requerían una preparación inimaginable. Se necesitaba fuerza, resistencia y una habilidad para cazar, de la que literalmente dependería la vida de esos jóvenes. Y no sorprendían al león mientras dormía, sino que lo perseguían haciendo sonar unas campanas para obligar al felino a enfrentarse cara a cara con los escuálidos cazadores. Si el masái lo lograba, completaba el desafío físico y mental definitivo y se convertía oficialmente en guerrero. Pero si fracasaba, dice Easter, se convertía oficialmente en la cena de una manada de leones. Hay tres elementos clave en todos estos procesos, tanto si hablamos de adentrarnos en el desierto australiano como de cazar un león en Kenia, de alucinar en colores en la meseta de Columbia o incluso realizar un misogi. La primera es la separación. La persona sale de la sociedad en la que vive y se aventura en la naturaleza. La segunda es la transición. La persona llega a un terreno neutral que le plantea un desafío en el que tiene que establecer un reto con la naturaleza y con su mente que le pide rendirse. Y la tercera es la incorporación. La persona completa el desafío y recupera su vida normal, siendo una persona mejor. Es una exploración y ampliación de las fronteras de su zona de confort. Los ritos de pasaje, en el sentido tradicional del término, prácticamente han desaparecido, aunque todavía existen en algunas culturas. Por ejemplo, los neerlandeses siguen celebrando una tradición exploradora en la que vendan los ojos a los niños y los dejan en el bosque de noche con pocos recursos para saber si son capaces de encontrar el camino a casa. Pero no encontramos a nadie a quien sus padres dejaran en la estacada y le dijeran, nos vemos en 6 meses. Lo cierto es que la sociedad ha adoptado una filosofía totalmente contraria, una filosofía que es la de la protección, es la de los algodones. Incluso experiencias livianas de grupos de los niños exploradores para pasar una noche en el bosque
Se suelen cancelar muchas veces porque hay mal tiempo. Estos ritos son esenciales para la experiencia humana, son como cruzar una línea en el suelo para convertirnos en humanos. Si bien nuestra cultura ha permitido que esas iniciaciones se atrofien por el desuso, en todos nosotros persiste una necesidad arquetípica de ser iniciados. Y un estudio comparó personas que habían pasado adversidades con personas que habían estado protegidas toda su vida. Aquellas que habían transitado alguna adversidad afirmaron disfrutar de un mayor confort mental durante los años que duró el estudio. Estaban más satisfechas con su vida y tenían menos síntomas psicológicos y físicos. Eran menos propensas a usar analgésicos, no requerían tanta atención médica ni se les reconocían tantas incapacidades laborales. Esas personas habían adquirido una capacidad interna que las había hecho más duras y resistentes a los desafíos. Tenían más capacidad para gestionar las nuevas frustraciones. Luego se les pidió que metieran la mano en un cubo de agua con hielo y que aguantaran todo lo posible. Y la gente mostró sentir un dolor menos intenso si había vivido alguna adversidad previa. Esto que estamos compartiendo con ustedes tiene un trasfondo. Nadie es que va a salir a la selva y va a quedar 6 meses aislado en una experiencia de estas extremas, pero sí, empezar a desarmar nuestra estructura algodonada, con nosotros y con los niños. Hoy en día a los niños se les algodona y, digamos, se los convierte en personajes que su estrés proviene de que se cortó la conexión a Internet o que no tuvieron tantos me gusta en las redes sociales. Entonces me parece que hemos pendulado de un extremo al otro y que tenemos que encontrar un punto medio. Esta historia de los misóginos, de los desafíos que plantea Easter, lo están usando muchos entrenadores, muchos coaches, muchas personas que se ocupan de fortalecer al humano desde todos los puntos de vista. Y esto no es solo una cuestión de nutrición, porque el hecho del hambre sería un tema para abordarlo en otra oportunidad, pero el hecho de experimentar el hambre es algo totalmente insólito, desconocido para la cultura moderna. La persona ha perdido la sensación verdadera de lo que es el hambre. Y podemos hablar de otros temas, como el aburrimiento. No sabemos aburrirnos. No tenemos la oportunidad de aburrirnos. No tenemos la oportunidad de estar en silencio. No podemos tener la oportunidad de estar en el silencio de la naturaleza o en el silencio absoluto. Siempre estamos rodeados de ruidos y de estímulos. Entonces me parece que es una oportunidad para empezar a percibirnos y a tomar decisiones diferentes, para lograr ese estadio de manifestación del ser y de nuestro verdadero y pleno potencial. Semana próxima seguimos con más temas que nos ayuden a tomar mejores decisiones. Hasta entonces.